El crecimiento y desarrollo de los niños es un proceso complejo influenciado por múltiples factores. Primero está el crecimiento físico, que abarca el aumento de estatura y de peso, así como la evolución de las habilidades motrices y sensoriales. Luego tenemos el desarrollo cognitivo, que engloba cambios en áreas como la inteligencia, el lenguaje, la memoria, la percepción y la habilidad para resolver problemas. Finalmente, el desarrollo social y emocional, que refleja las transformaciones en las emociones, la autoestima y las relaciones con familiares y amigos. Estos tres componentes se entrelazan y trabajan conjuntamente para guiar a tu hijo hacia la adultez. Sin embargo, es natural que los niños enfrenten retos en estas etapas. Por ello, como padre o madre, es fundamental comprender y anticipar los cambios y desafíos que experimentarán a lo largo de su crecimiento, para así brindarles el apoyo y cuidado adecuado. Crecimiento físico. El crecimiento físico en el desarrollo del niño es uno de los aspectos más evidentes y monitoreados durante la infancia. Desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia, el cuerpo de un niño experimenta una serie de cambios significativos que no solo implican el aumento de tamaño, sino también el desarrollo y maduración de sistemas y órganos. El crecimiento de los niños en las distintas etapas de su desarrollo es influenciado por múltiples factores, entre ellos aspectos genéticos, nutricionales y del entorno. Si bien cada niño tiene su ritmo individual de desarrollo, existen patrones promedio de crecimiento. Es crucial estar alerta a las pautas de crecimiento de los pequeños, puesto que desviaciones significativas de estos patrones pueden ser indicativos de problemas de salud que requieren atención. Las tasas de crecimiento aproximadas de cada etapa se dividen de la siguiente manera. Un recién nacido a infante es de 0 a 12 meses. En los primeros 3 meses, la mayoría de los bebés crece entre 2.5 a 3.8 centímetros al mes y gana alrededor de 150 a 200 gramos por semana. Al finalizar el primer año, muchos bebés habrán triplicado su peso al nacer y crecido de 22 a 25 centímetros desde su longitud al nacer. Niño pequeño, de 1 a 3 años. Entre el primero y segundo año, la velocidad de crecimiento se desacelera. Los niños suelen crecer de alrededor de 2.5 centímetros y ganar unos 2.2 a 2.7 kilogramos al año. Entre los 2 y los 3 años, crecen alrededor de 8 a 10 centímetros y ganan aproximadamente 2 kilogramos al año. Edad preescolar de 3 a 5 años. Durante estos años, la tasa de crecimiento físico se estabiliza. Los niños suelen crecer alrededor de 5 a 7.5 centímetros y ganar 2 kilogramos al año. Edad escolar, de 6 a 12 años. Antes de la pubertad, se espera un crecimiento constante de alrededor de 5 a 6 centímetros al año y el peso también aumenta de forma constante, con un promedio de 3 kilogramos al año. Adolescencia, de 13 a 18 años. Esta etapa está marcada por el estirón puberal. Las niñas suelen entrar en este estirón antes que los niños, alrededor de los 10 a 14 años, mientras que los niños lo hacen un poco más tarde, entre los 12 y 16 años. Durante el estirón puberal es común que crezcan de 8 a 12 centímetros al año. Sin embargo, una vez que la pubertad termina, el crecimiento suele cesar. Las niñas suelen alcanzar su altura adulta alrededor de los 16 años, mientras que los niños pueden seguir creciendo hasta los 18 o 20 años. Desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo en el niño es una fascinante evolución de cómo procesan y comprenden el mundo que los rodea. Los niños atraviesan diversas etapas que marcan la forma en que adquieren, interpretan y utilizan la información. Durante los primeros años de vida, específicamente en la etapa sensoriomotora, que abarca de 0 a 2 años, los niños comprenden el mundo a través de sus interacciones directas con él. Aquí experimentan el mundo primordialmente a través de sus sentidos y acciones motoras. Conforme avanzan hacia la etapa que va de los 2 a los 7 años, empiezan a usar símbolos, como palabras y dibujos, para representar objetos y experiencias.
Sin embargo, su pensamiento suele ser intuitivo y egocéntrico, lo que significa que interpretan el mundo desde su propia perspectiva y les resulta complicado verlos desde el punto de vista de otros. Alrededor de los 7 a 11 años, los niños comienzan a pensar de manera más lógica sobre situaciones concretas, desarrollando una mejor comprensión de la causalidad y la secuencia temporal, aunque aún pueden tener dificultades con conceptos abstractos. La adolescencia marca la transición hacia la etapa de operaciones formales, donde el pensamiento abstracto e hipotético cobra protagonismo. Los adolescentes no solo son capaces de pensar en términos de realidades concretas, sino también de posibilidades, lo que les permite formular hipótesis, razonar sobre situaciones potenciales y contemplar principios éticos y morales más amplios. Desarrollo emocional y social. El desarrollo emocional y social en el niño es una travesía compleja que determina cómo los niños comprenden, expresan y gestionan sus emociones, así como la manera en que interactúan y se relacionan con otros. Desde sus primeras risas, llantos y hasta la compleja red de relaciones que establecen en la adolescencia, cada etapa de la vida del niño está marcada. Durante la primera infancia, las primeras emociones son respuestas primarias y directas al entorno. Los bebés buscan seguridad y confort en sus cuidadores, estableciendo los cimientos del apego, una conexión profunda que influirá en sus futuras relaciones. A medida que crecen y entran en la edad preescolar, los niños comienzan a reconocer y etiquetar sus emociones y las de los demás, aprendiendo gradualmente a regular sus respuestas emocionales y a desarrollar habilidades como la empatía. Paralelamente, el juego se convierte en una herramienta esencial para explorar roles sociales, practicar la cooperación y aprender sobre normas y límites. A medida que ingresan a la escuela, los niños enfrentan un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades en el ámbito social. La amistad se vuelve central y a través de ella los niños no solo encuentran compañía, sino que también aprenden sobre el compromiso, la lealtad y la resolución de conflictos. La adolescencia, por su parte, trae consigo un intenso deseo de pertenencia e identidad. Los adolescentes buscan grupos con los que identificarse, al mismo tiempo que anhelan independencia y autonomía. En este periodo también enfrentan desafíos emocionales más complejos, incluyendo la autoestima y la autoimagen, así como la construcción de una identidad personal y social. El contexto familiar, escolar y cultural juega un papel crucial en este desarrollo. Un ambiente amoroso y seguro facilita que el niño se sienta valorado y confiado, mientras que experiencias negativas como el rechazo o el abuso pueden tener repercusiones duraderas en su salud emocional y social. Es esencial que los adultos guíen, apoyen y brinden a los niños las herramientas necesarias para navegar con éxito este proceso de crecimiento, garantizando así su bienestar y preparándolos para relaciones saludables y enriquecedoras en el futuro. Conclusión. El crecimiento y desarrollo del niño son procesos complejos e interrelacionados que requieren atención y cuidado por parte de adultos responsables. Una nutrición adecuada, un entorno estimulante y seguro y relaciones sociales positivas son factores que contribuyen significativamente a nutrir el potencial de cada niño. A través de un acompañamiento consciente y amoroso es posible favorecer un crecimiento y desarrollo saludable, permitiendo que cada infante alcance su máximo potencial en la vida.